En el divorcio mi esposo se llevó todo. La casa, los coches, el negocio que ayudé a construir línea por línea, hoja de cálculo por hoja de cálculo. Él no gritó, no discutió, sonrió lenta y satisfecho, como un hombre que finalmente cobra una deuda que creía que se le debía. Mi abogada se inclinó hacia mí y susurró: Evelyn, podemos luchar contra esto, no tienes por qué aceptar. Miré al otro lado de la mesa al hombre con el que había estado casada durante 16 años, el hombre que una vez prometió que nunca estaría sola, el hombre que ahora intentaba borrarme con una firma. Que se quede con todo, dije. La sala se quedó helada, todos pensaron que me había rendido, pensaron que la angustia finalmente me había roto, vieron a una mujer renunciando a su vida porque estaba demasiado cansada para resistir. En la audiencia final, firmé cada página sin dudar. La sonrisa de mi esposo se hizo más amplia hasta que su abogado se inclinó y susurró 5 palabras que lo hicieron palidecer, porque no tenía idea de lo que realmente se estaba llevando. Mi nombre es Evelyn Carter y durante mucho tiempo, creí que la fuerza significaba permanecer en silencio. Crecí en una familia donde la estabilidad era tratada como una promesa sagrada, no perseguías el caos, no revelabas tus luchas, trabajabas, soportabas y protegías lo que construías. Llevé esa mentalidad directamente a mi matrimonio con Daniel Carter. Cuando Daniel y yo nos conocimos, él era pura ambición y energía inquieta, hablaba del futuro como si fuera algo que pudiera moldear con sus manos. Yo era diferente, yo planeaba, yo organizaba, yo veía los riesgos antes de que se convirtieran en desastres. Él me llamaba centrada, y pensé que era un cumplido. Nos casamos jóvenes, con más sueños que dinero. Nuestro primer apartamento olía a pintura vieja y café quemado, y la estufa solo funcionaba si la pateabas 2 veces. Daniel tenía una idea de negocio, una firma de consultoría que prometía ayudar a las empresas en dificultades a encontrar su rumbo. Él tenía visión, carecía de estructura, de sistemas, de números que realmente cuadraran. Ahí fue donde yo entré, trabajaba a tiempo completo durante el día, y me encargaba de las operaciones de la empresa por la noche. Construía los presupuestos, rastreaba los gastos, negociaba contratos y corregía errores antes de que llegaran a un cliente. Cuando Daniel se paraba frente a los inversores, confiado y elocuente, yo era quien estaba sentada atrás, sosteniendo las hojas de cálculo que hacían posible su confianza. La gente lo llamaba un hombre hecho a sí mismo, y yo sonreía y los dejaba hacerlo. La empresa creció lentamente al principio, luego de golpe. Clientes más grandes, jornadas más largas, más presión. Cuando compramos nuestra casa, Daniel levantó una copa y dijo: lo logramos. Le creí, quería creerle. Nuestros hijos llegaron poco después, primero Lily, luego Ethan. Mi mundo cambió de la noche a la mañana, aprendí a sostener un teléfono en una mano y un bebé en la otra, mientras calmaba a un cliente en altavoz. Aprendí a funcionar con solo 3 horas de sueño, y aún así asegurarme de que la nómina saliera a tiempo. Me decía a mí misma que esto era una sociedad, que esto era el matrimonio. Pero a medida que el negocio se expandía, algo cambió. Daniel dejó de pedir mi opinión, luego dejó de reconocerla. Mi rol se movió silenciosamente de socia a apoyo, de esencial a esperado. Él decía cosas como: yo me encargo de las grandes decisiones, o, ya no tienes que preocuparte por eso. Al principio me dije a mí misma que era algo temporal, estrés, éxito, el costo del crecimiento. Ignoré cómo mi nombre desaparecía de los correos electrónicos internos, ignoré cómo los contratos que ayudé a redactar se firmaban sin mi revisión, ignoré cómo Daniel me presentaba en los eventos, no como su socia de negocios, sino simplemente como su esposa. No luché contra ello, pensé que la lealtad me protegería, pensé que el amor valdría para algo. No tenía idea de que, mientras yo mantenía todo unido, Daniel ya estaba aprendiendo a deshacerse de mí. Las grietas no llegaron con una sola pelea o una puerta azotada, se deslizaron silenciosamente disfrazadas de estrés normal, distancia normal, excusas normales. Al principio eran cosas pequeñas, Daniel dejó de preguntar cómo me había ido el día, comenzó a atender llamadas durante la cena, saliendo mientras yo limpiaba la mesa sola. Cuando planteaba preocupaciones sobre el flujo de caja o los costos de los proveedores, él las desestimaba con una sonrisa distraída. Lo tengo todo bajo control, decía, te preocupas demasiado. Esas palabras solían consolarme, ahora, se sentían como un despido.
A medida que la empresa crecía, Daniel cambió no de golpe, pero lo suficiente como para que yo empezara a cuestionarme a mí misma en lugar de a él. Se vestía mejor, hablaba con más agudeza, comenzó a usar frases que nunca antes había utilizado, palabras como escalar y dominio, como si el negocio fuera una guerra que pretendía ganar a toda costa. En las reuniones me interrumpía, luego dejó de invitarme por completo. Una tarde noté que mi acceso a ciertas cuentas internas había sido restringido. Supuse que era un error técnico y le pregunté al respecto esa noche. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Es más limpio así, dijo, ya no necesitas estar enterrada en esas cosas. Quise preguntar para quién era más limpio, pero no lo hice. Estaba exhausta por los niños, por el negocio, por tener que demostrar constantemente mi valor en una vida que había ayudado a construir desde cero. Me dije a mí misma que así era el apoyo, que dar un paso atrás era otra forma de contribución. Luego comenzaron los comentarios. Eres demasiado emocional con esto, te tomas las cosas a pecho cuando solo son negocios, no entenderías la presión bajo la que estoy. Cada frase caía suavemente, pero juntas formaban algo más pesado, algo que me oprimía el pecho y me hacía dudar de mis propios instintos. Empecé a disculparme por preguntas que eran razonables, dejé de oponerme cuando las decisiones me parecían incorrectas. Daniel lo notó y se aprovechó de ello. Comenzó a viajar más, a veces sin avisarme hasta la noche anterior. Dejó de asistir a los eventos escolares con los niños, alegando plazos y llamadas con inversores. Cuando le pedí que estuviera más presente, se rió por lo bajo. Alguien tiene que mantener a esta familia a flote, dijo, no es como si tú lo estuvieras haciendo ya. Esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente invisible. El hombre que una vez elogiaba mi atención al detalle ahora la trataba como un defecto, el mismo enfoque que había protegido nuestro negocio de repente se enmarcaba como inseguridad, como debilidad. Una noche después de que los niños se durmieran, finalmente lo confronté. Siento que estoy desapareciendo, dije en voz baja de la empresa. ¿De ti? Daniel se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados, su expresión cansada, incluso molesta. Estás imaginando cosas, Evelyn, dijo, querías estabilidad, esto es lo que parece la estabilidad. Lo miré fijamente buscando en su rostro al hombre con el que me casé, el que solía pedir mi opinión antes de tomar decisiones, el que una vez dijo que no podría hacer nada de esto sin mí. No me apunté para ser excluida, dije. Él suspiró largo y pesado, como si estuviera pidiendo demasiado. Quizás deberías estar agradecida, respondió, la mayoría de las mujeres matarían por este estilo de vida. Esa frase no dolió porque fuera cruel, dolió porque fue reveladora. En ese momento entendí algo que había estado evitando durante meses. Daniel ya no me veía como su igual, me veía como un accesorio para una vida que él creía haber ganado solo. Me fui a la cama esa noche sin decir una palabra más. No lloré, no grité, me quedé despierta mirando el techo, reviviendo años de compromisos que había etiquetado como amor. 2 semanas después, llegó un sobre por correo, dentro había una notificación formal de divorcio. Daniel no me había advertido, no lo había discutido, ni siquiera me había mirado a los ojos. Él ya había decidido y mientras leía los documentos, una verdad se hizo dolorosamente clara, esto no era solo el final de un matrimonio, era el comienzo de una batalla que Daniel estaba seguro de ganar. Daniel no vino solo a la mediación. Entró con una confianza que no había visto en años, seguido por un hombre con un traje azul marino a medida, cuyo apretón de manos era firme y cuyos ojos nunca se suavizaban. Mark Feldman, su abogado, el tipo de letrado que hablaba lenta y cuidadosamente, como si cada palabra ya estuviera calculada con 3 movimientos de antelación. Mi abogada, Rachel Moore, se sentó a mi lado, hojeando los documentos que el equipo de Daniel había enviado la noche anterior. Pude sentir la tensión en la forma en que su mandíbula se tensaba. Esto es agresivo, murmuró. Agresivo, era una palabra amable para describirlo. La propuesta no era una negociación, era una declaración. Daniel quería la casa, ambos coches, la propiedad total de la empresa, la custodia principal de los niños y una pensión conyugal mínima, apenas suficiente para cubrir los comestibles y mucho menos la vida que habíamos construido juntos. Mark deslizó los papeles por la mesa con una sonrisa delgada. Dado el papel del señor Carter como el principal generador de ingresos, creemos que este acuerdo es razonable.
Principal generador. Miré a Daniel, esperando que me mirara a los ojos. No lo hizo, se quedó mirando la mesa como si todo esto fuera solo papeleo, impersonal, inevitable. Rachel se enderezó en su silla. Mi cliente estuvo profundamente involucrada en las operaciones de la empresa desde el principio, tenemos documentación. Daniel finalmente habló. Ella manejaba el trabajo de apoyo, dijo secamente, no el liderazgo. La palabra caló más hondo de lo que él se dio cuenta, apoyo. Como si los años que pasé construyendo sistemas, gestionando el flujo de caja, corrigiendo errores antes de que estallaran en crisis fueran solo ruido de fondo, como si el negocio de alguna manera se hubiera desarrollado solo. Rachel se volvió hacia mí. Evelyn, esto no es equitativo, podemos impugnarlo. Asentí lentamente, pero mi atención volvió al documento que tenía delante. Mientras revisaba los números, algo no encajaba. Gastos de proveedores que parecían demasiado altos, transferencias que no reconocía, cuentas listadas con nombres abreviados. Al principio supuse que era negligencia, Daniel siempre había odiado los detalles, pero cuanto más miraba, más una inquietud silenciosa se instalaba en mi pecho. ¿Puedo tener copias de los estados financieros de los últimos 3 años? Pregunté. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? Porque los quiero, respondí con calma. Mark dudó, luego asintió. Proporcionaremos lo que sea necesario. Esa noche, después de que los niños se durmieran, extendí los documentos sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde una vez había ayudado a Lily con sus deberes, donde Daniel y yo habíamos planeado vacaciones que nunca tomamos. No buscaba venganza, buscaba claridad. Lo que encontré fue algo completamente diferente, facturas que no coincidían con los pagos, pagos canalizados a través de proveedores desconocidos, gastos aprobados sin servicios correspondientes. Mi corazón no se aceleró, se ralentizó. Saqué registros antiguos del almacenamiento, cotejé cuentas que no había tocado en años. Lenta, cuidadosamente emergió un patrón, uno que no podía ignorar. Esto no era mala gestión, era deliberado. Cada transacción cuestionable conducía a Daniel, sus aprobaciones, sus autorizaciones, su firma. Para cuando salió el sol, yo estaba sentada en la misma silla, mirando números que contaban una historia que él nunca pensó que leería. Al día siguiente le mostré todo a Rachel. Ella no habló durante mucho tiempo. Esto cambia todo, dijo finalmente. Evelyn, esto no es solo territorio de divorcio. Tragué saliva. ¿Qué pasa si consigue lo que pide? Rachel me miró con atención. Entonces también asume toda la responsabilidad que conlleva. Ese fue el momento en que el miedo se desvaneció, no porque me sintiera poderosa, sino porque me sentí lúcida. Daniel pensó que el divorcio se trataba de ganar, de llevarse todo lo que pudiera, tan rápido como pudiera, antes de que yo tuviera la fuerza para resistir. No tenía idea de que al intentar borrarme, me había entregado la verdad. Y una vez que ves la verdad con suficiente claridad, no necesitas luchar a gritos, solo necesitas dejar que la persona adecuada la lleve. No confronté a Daniel. Ni esa noche ni al día siguiente, ni siquiera cuando cada instinto dentro de mí gritaba que arrojara los documentos sobre la mesa y exigiera una explicación. En cambio, escuché. Escuché durante la mediación cuando hablaba de la empresa como si fuera suya y solo suya. Escuché cuando les dijo a sus amigos, estamos manteniendo las cosas civilizadas, como si la civilidad significara despojar a alguien de todo lo que ayudó a construir. Escuché cuando le aseguró a su abogado que yo era demasiado emocional para entender los números a ese nivel. Cada palabra confirmó lo que los documentos ya mostraban, Daniel creía que yo estaba acabada. Me reuní con Rachel de nuevo 2 días después, esta vez con una carpeta ordenada en mis manos. Dentro había copias, extractos bancarios, facturas, registros de transferencias, organizados de la forma en que yo siempre había organizado las cosas. Silenciosa, precisamente ella los revisó página por página, su expresión se volvía más seria con cada vuelta. Evelyn, dijo finalmente, esto muestra un patrón consistente, proveedores ficticios, gastos inflados, fondos canalizados a través de cuentas vinculadas a familiares de Daniel. Asentí. Lo sé. Se reclinó, exhaló lentamente. Si sacamos esto a colación ahora,
lo negará todo, ocultará pruebas, lo arrastrará durante años. Eso pensé, dije. Rachel me estudió. Entonces, ¿qué quieres hacer? Miré mis manos. No temblaban, eso me sorprendió. Quiero dejar que se lo lleve, dije. Sus cejas se levantaron. ¿Estás hablando de renunciar a la casa, la empresa, todo? Estoy hablando de dejar que él asuma la propiedad, corregí, todo ello. Rachel guardó silencio por un largo momento. Luego preguntó con cuidado. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, dije, significa que todo lo que la empresa ha hecho se convierte en su responsabilidad. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, Rachel sonrió, pero no fue una sonrisa feliz, fue del tipo que aparece cuando las piezas finalmente encajan. Es un riesgo calculado, dijo, pero si tienes razón, también es muy efectivo. A partir de ese momento, todo cambió por fuera. Al menos dejé de oponerme en la mediación, dejé de cuestionar las demandas, acepté términos que hacían que mi abogada se sintiera visiblemente incómoda. ¿Estás segura de esto? Susurró Rachel más de una vez. Confía en mí, le susurré de vuelta. Daniel lo notó de inmediato, su sospecha duró aproximadamente una semana, luego se convirtió en confianza. Empezó a presentarse a las reuniones relajado, casi alegre, hablaba abiertamente de empezar de nuevo y avanzar, hacía bromas sobre tener finalmente el control total de la empresa, como si fuera un premio que se había ganado. Una vez, mientras esperábamos que comenzara una sesión, se inclinó hacia mí. Podrías haberlo hecho más difícil, dijo en voz baja, agradezco que no hayas alargado las cosas. Le miré a los ojos y le di una pequeña y cansada sonrisa. Solo quiero paz. Él asintió, satisfecho. Eso es inteligente, luchar solo nos perjudica a todos. Me pregunté si podía escuchar la ironía en su propia voz. En casa, comencé a prepararme para una vida diferente. Empaqué cajas lenta y cuidadosamente eligiendo qué llevar y qué dejar atrás. Los niños notaron el cambio, aunque no lo entendieron. ¿Nos mudamos? Preguntó Lily una noche. Sí, dije suavemente, pero vamos a estar bien. Me aseguré de que se sintieran seguros, de que supieran que esto no era culpa suya, que algunos finales no provienen de la ira, sino de la claridad. Mientras tanto, Rachel contactó a un contador forense. Silenciosa profesionalmente, sin acusaciones, sin alertas, solo preguntas respondidas con documentación. Cada día el caso se hacía más fuerte, cada día, Daniel estaba más seguro de que ya había ganado. Para cuando se programó la audiencia final, él estaba celebrando abiertamente, hablando de renovaciones en la casa, de reestructurar la empresa, de un futuro que ya no me incluía. Y lo dejé porque la verdad ya no era algo que yo necesitara gritar, era algo que necesitaba que él llevara hasta la sala del tribunal. Para cuando se acercaba la audiencia final, yo había perfeccionado el papel que Daniel esperaba que desempeñara. Hablaba menos, hacía menos preguntas, asentía cuando su abogado esbozaba términos que me habrían destrozado hacía solo unos meses. Para todos los que observaban parecía exhausta, derrotada, incluso una mujer desgastada por la traición, lista para firmar cualquier cosa solo para que el dolor cesara. Daniel confundió mi calma con rendición. Durante nuestra última sesión de mediación, Mark Feldman expuso el acuerdo con visible satisfacción. Explicó cada cláusula lenta y claramente, como si estuviera dando una lección. La propiedad total de Carter Hero Consulting se transfiere al señor Daniel Carter, dijo, la residencia conyugal se transfiere al señor Carter. Todas las cuentas, activos y obligaciones asociados siguen en consecuencia. La palabra quedó suspendida en el aire por un momento, luego se desvaneció bajo la risa discreta de Daniel. Suena sencillo, dijo. Rachel se movió a mi lado, podía sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo, el instinto de objetar ardiendo justo debajo de la superficie. Se inclinó hacia mí, su voz apenas audible. Evelyn, esta es tu última oportunidad para oponerte. La miré a los ojos y negué con la cabeza una vez, lenta y deliberadamente. No, dije, estamos de acuerdo. Daniel me miró sorprendido, luego complacido. ¿Ves?, le dijo a Mark, te dije que ella cedería. Ceder como si yo fuera una niña que finalmente aceptaba la realidad. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rachel me llamó.
Necesito preguntarte algo, dijo con cuidado, ¿estás absolutamente segura? Sí, respondí sin dudar. Hubo una pausa en la línea, luego ella suspiró. De acuerdo, entonces lo haremos limpiamente, sin dramas, sin retrasos. Eso era exactamente lo que quería. En los días previos a la audiencia, Daniel se volvió casi amable. Envió mensajes de texto educados sobre los horarios, preguntó si necesitaba tiempo extra para empacar, incluso ofreció dejarme algunos muebles, como si la generosidad pudiera reescribir el pasado. Rechacé todo, no porque estuviera enojada, sino porque había terminado de fingir que algo de eso importaba más que lo que estaba por venir. La noche anterior a la audiencia me senté sola en mi nuevo apartamento. Era más pequeño, más silencioso, desconocido. Cajas alineaban las paredes, medio desempacadas. Lily y Ethan se unirían a mí el siguiente fin de semana. Me serví un vaso de agua y abrí mi computadora portátil por última vez. Los archivos estaban allí organizados con fecha y hora, respaldados, 3 años de registros que Daniel nunca pensó en ocultar a la mujer que una vez dirigió sus operaciones. No me sentía victoriosa, me sentía firme. La mañana de la audiencia, me vestí de forma sencilla. Ni traje de poder, ni joyas llamativas, solo una blusa limpia y colores neutros. No quería que nada de mi apariencia distrajera de lo que importaba. Daniel llegó temprano, sonriendo ampliamente, saludando a la gente como un hombre que asiste a una celebración en lugar de a un procedimiento legal. No me miró hasta que estuvimos sentados. ¿Estás bien?, preguntó, su tono casi sincero. Sí, dije, y por una vez era la verdad. La jueza entró, comenzaron las formalidades. Uno por uno los términos fueron leídos en voz alta, cada activo transferido, cada firma requerida, cada decisión finalizada. Cuando los documentos fueron colocados frente a mí, la sala del tribunal se sintió extrañamente silenciosa. Tomé el bolígrafo sintiendo su peso en mi mano. Rachel observaba atentamente, Daniel se reclinó con los brazos cruzados confiado. Firmé página tras página, línea tras línea, sin dudar, sin pausas. Cuando terminé, deslicé los documentos hacia adelante y devolví el bolígrafo. Daniel exhaló satisfecho, se inclinó hacia Mark y susurró algo que no pude oír, su boca se curvó en una sonrisa que decía, esto se acabó. La jueza asintió, revisando las últimas páginas. Muy bien, dijo. Antes de concluir, las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron. El sonido fue sutil, apenas perceptible, pero todo cambió. No me di la vuelta de inmediato, no lo necesité. Lo sentí, el cambio en la sala, la tensión repentina, el silencio que no estaba planeado. Daniel se giró primero y en el reflejo de sus ojos lo vi, confusión, luego preocupación. Se lo había llevado todo, simplemente aún no sabía lo que ese todo realmente incluía. Y por primera vez desde que comenzó el divorcio, no era yo quien contenía la respiración. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron suavemente tras ellos. 2 hombres estaban de pie al fondo, trajes oscuros, postura tranquila, expresiones entrenadas en la neutralidad. No se apresuraron, no se anunciaron. Uno de ellos sostenía una delgada carpeta, del tipo que parece insignificante hasta que cae en las manos equivocadas. La jueza se detuvo a mitad de frase. Daniel se enderezó en su silla. Mark Feldman se giró, su sonrisa confiada flaqueando por primera vez desde que lo conocía. Uno de los hombres se acercó a su mesa y colocó la carpeta frente a él. Sin explicación, sin dramatismos, solo papel. Mark la abrió. Observé cómo el cambio se extendía por él, sutil al principio, luego inconfundible. Sus labios se separaron como para hablar, luego se presionaron en una fina línea. Escaneó la primera página, luego la segunda, sus hombros se tensaron, el color se le fue de la cara. Daniel se inclinó. ¿Qué es?, susurró, la irritación asomando en su voz. Ya casi hemos terminado aquí. Mark no respondió de inmediato, se inclinó más y susurró 5 palabras, han abierto un caso federal. Daniel se quedó paralizado por una fracción de segundo. Parecía que no había oído correctamente, como si las palabras aún no hubieran cobrado sentido. Luego su expresión cambió, la confusión dando paso a la incredulidad. ¿Qué significa eso?,
Exigió más alto de lo que pretendía. Uno de los hombres dio un paso adelante. Señor Carter, dijo con calma. Estamos aquí para notificar a su abogado de una investigación en curso que involucra a Carter y Rowe Consulting. La sala pareció contraerse. La jueza se ajustó las gafas. ¿Hay algún asunto relevante para los procedimientos de hoy? Sí, su señoría, respondió el hombre. El señor Carter acaba de asumir la propiedad exclusiva de la empresa, incluyendo todos los activos y pasivos. Pasivos. Esta vez, la palabra caló. La cabeza de Daniel se volvió bruscamente hacia mí. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala, y por primera vez en meses, su confianza se resquebrajó. No era ira, no era arrogancia, era miedo. ¿Qué investigación? Dijo. Esto es un error. Mark finalmente habló, su voz tensa. Daniel, tienes que escuchar. El segundo hombre colocó otro documento sobre la mesa. La investigación se refiere a actividades financieras realizadas durante los últimos 3 años, nos pondremos en contacto con respecto a los próximos pasos. No acusaron, no amenazaron, no lo necesitaron. Se dieron la vuelta y salieron tan silenciosamente como habían llegado. Las puertas se cerraron de nuevo, el silencio se precipitó para llenar el espacio que dejaron atrás. Daniel miró fijamente los documentos como si pudieran reorganizarse en algo inofensivo si los miraba el tiempo suficiente. Su mandíbula se apretó, su respiración se volvió superficial. Esto es por tu culpa, dijo de repente volviéndose hacia mí. Su voz se elevó aguda y desesperada. Tú hiciste esto, tú me tendiste una trampa. La jueza golpeó su mazo una vez. Señor Carter, compórtese. Yo no hice nada, dijo, sus palabras atropellándose. Ahora firmé lo que me dijeron que firmara, ella manejaba los detalles, ella siempre manejaba los detalles. No respondí, no lo necesitaba. Mark se frotó las sienes. Daniel, dijo en voz baja, la empresa ahora es completamente tuya, eso incluye cualquier asunto sin resolver. Daniel sacudió la cabeza. No, no, así no funciona esto, ella estuvo involucrada, ella aprobó cosas. Mark lo miró con algo parecido a la lástima. Tu nombre está en las aprobaciones. Daniel se levantó tan abruptamente que su silla rasgó ruidosamente el suelo. No puedes hacer esto, dijo señalándome. Me dejaste tomarlo sabiendo. Señor Carter, dijo la jueza con firmeza. Siéntese. Lo hizo lentamente, sus manos temblaban mientras se sentaba de nuevo en la silla. Lo observé entonces no con satisfacción, no con triunfo, sino con una extraña calma, del tipo que surge cuando una verdad finalmente se sostiene por sí misma. Rachel se inclinó hacia mí, su voz apenas audible. ¿Estás bien? Asentí. Lo estaba porque todo lo que había hecho, cada acuerdo silencioso, cada firma, cada momento de contención, había llevado exactamente a este punto. Daniel se volvió a mí de nuevo, su voz quebrada. ¿Por qué no dijiste nada? Sostuve su mirada con firmeza. Nunca escuchaste cuando lo hacía. La jueza se aclaró la garganta. Dadas las circunstancias, el papel de este tribunal hoy permanece inalterado, el acuerdo se mantiene tal como está firmado. La cabeza de Daniel cayó entre sus manos. La audiencia concluyó rápidamente después de eso. Las formalidades terminaron en minutos, la jueza salió. La gente se puso de pie, recogió sus cosas, se susurraban unos a otros. Daniel permaneció sentado. Mark le habló en voz baja, su confianza anterior completamente desvanecida. No pude oír lo que decía, pero no lo necesitaba. La verdad ya había sido entregada. Rachel y yo nos levantamos para irnos. Al pasar junto a la mesa de Daniel, él me miró, los ojos rojos, la voz baja. Sabías, dijo, sabías, y me dejaste hacerlo. Hice una pausa. Sí, dije con calma, te dejé llevarte exactamente lo que pediste. Afuera el aire se sentía diferente, más ligero, como si la presión que había estado cargando finalmente se hubiera disipado. Rachel exhaló profundamente. Nunca había visto algo así. Le di una pequeña sonrisa. Yo tampoco.
Mi teléfono vibró con un mensaje del contador forense. Han confirmado la recepción, el proceso está avanzando. Guardé el teléfono, no quedaba nada por hacer. Daniel se había llevado la casa, los coches, el negocio y con ellos, había asumido la responsabilidad de una historia que nunca esperó poseer. Mientras bajaba los escalones del juzgado, no me sentía como una ganadora, me sentía libre, porque a veces la justicia no llega con voces alzadas o puertas azotadas. A veces llega en silencio, en 5 palabras, dichas demasiado tarde para retractarse. Las consecuencias no explotaron de golpe. No hubo titulares a la mañana siguiente ni arrestos dramáticos en los escalones del tribunal. Lo que siguió fue más silencioso y mucho más inquietante. Para Daniel, la primera señal llegó en forma de cartas, oficiales, que arribaron a la casa que tanto había luchado por conservar, selladas con un lenguaje que no podía rebatirse, solicitudes de registros, avisos de revisión, plazos que no entendían de excusas ni explicaciones. Al principio intentó escapar. Contrató a otro abogado, luego a otro contador. Les dijo a sus amigos que la investigación era rutinaria, un malentendido, algo que su equipo manejaría. Publicó fotos sonrientes en línea, como si proyectar confianza pudiera hacerlo real. Pero el estrés tiene una forma de filtrarse por las grietas. Se cancelaron reuniones, los clientes hacían preguntas que él no podía responder, los proveedores dejaron de devolverle las llamadas. La empresa que Daniel había exhibido como su mayor logro comenzó a encogerse bajo el peso de sus propios secretos. Me enteré de ello por partes. Rachel me informaba cuando algo afectaba directamente la custodia o las finanzas. Un antiguo colega me envió un mensaje de texto una vez preguntando si estaba bien, luego admitió discretamente que las cosas en la empresa se sentían extrañas. Otra amiga mencionó haber visto a Daniel tarde por la noche en la oficina, las luces encendidas mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. No respondí a nada de eso, mi papel en ese capítulo había terminado. La investigación avanzó lenta pero deliberadamente. Revisiones financieras, entrevistas, solicitudes que no podían ser ignoradas. Daniel se vio obligado a explicar transacciones que nunca esperó justificar. La confianza que una vez mostraba con tanta facilidad ahora se fracturaba bajo el escrutinio. Cuando se revisó la custodia, el tribunal tomó nota, la estabilidad importaba, la transparencia importaba. Y de repente el hombre que afirmaba que yo era demasiado emocional para confiarme los números no podía proporcionar respuestas claras sobre los suyos. El acuerdo cambió, gané más tiempo con los niños, más voz en las decisiones, más espacio para reconstruir algo sólido. Daniel intentó contactarme una vez durante ese periodo. Solo un mensaje, necesitamos hablar. No respondí no porque estuviera enojada, sino porque no quedaba nada que decir que no hubiera sido ya escrito en documentos, en firmas, en decisiones que él tomó sin mí. Mientras tanto, mi vida comenzó a tomar forma de nuevo. Encontré un nuevo puesto en una firma de tamaño mediano que valoraba lo que yo aportaba. A ellos no les importaba el nombre de Daniel o la historia asociada a él, les importaba la competencia, la claridad, la confianza. Por primera vez en años, trabajé sin prepararme para un despido. Los niños se adaptaron más rápido de lo que esperaba. Lily hacía preguntas reflexivas, Ethan preguntas sencillas. Ambos aprendieron a su manera que el cambio no siempre significaba pérdida, a veces significaba alivio. La casa a la que nos mudamos era más pequeña, pero era nuestra. Cenábamos juntos sin la tensión latente. Dormía mejor, me reía más. En cuanto a Daniel, lo último que supe fue que la empresa ya no operaba como antes. Contratos disueltos, activos congelados, el futuro que había imaginado se le escapaba cada vez más con cada pregunta sin respuesta que no podía justificar. No celebré eso, no lo necesitaba, porque el objetivo nunca fue verlo caer, el objetivo era levantarme yo misma. Él se llevó todo lo que pidió y al hacerlo, asumió un peso que nunca estuvo preparado para cargar. Yo llevé algo completamente diferente, paz. Y por primera vez desde que comenzó el divorcio, supe que lo peor había quedado atrás. Durante mucho tiempo pensé que perderlo todo significaba empezar de cero. Me equivoqué. Empezar de nuevo no es lo mismo que ser borrada. Y lo que descubrí lenta y silenciosamente fue que las cosas que más importaban nunca habían estado sobre la mesa en aquella sala del tribunal. Ni una sola vez.
La investigación continuó en segundo plano, avanzando a su propio ritmo, guiada por los hechos en lugar de las emociones. No seguí cada detalle, no lo necesitaba. El proceso existía para proteger la verdad, no para satisfacer mi ira. En lo que me centré fue en reconstruir una vida que se sintiera honesta de nuevo. Reconstruir rutinas, las primeras entregas escolares, las cenas compartidas, los paseos de fin de semana que no se sentían apresurados ni tensos. Reconstruí la confianza con mis hijos apareciendo de manera consistente, respondiendo a sus preguntas sin amargura, nunca hablando mal de su padre, incluso cuando hubiera sido fácil. ¿Estamos bien ahora?, me preguntó Lily una noche mientras la arropaba. Sí, dije cepillándole suavemente el cabello, lo estamos, y lo decía en serio. El trabajo volvió a ser algo que disfrutaba. Era respetada por mi perspicacia, se me confiaba responsabilidad y se me incluía en las decisiones en lugar de ser apartada. Ya no tenía que demostrar mi valía permaneciendo en silencio, podía hablar y ser escuchada. Daniel y yo nos comunicábamos solo cuando era necesario, principalmente sobre los niños. La ira que una vez ardió en mí se desvaneció en algo más ligero, aceptación, no perdón, no olvido, sino comprensión de que sus elecciones eran suyas para cargar. Las mías eran mías. Una tarde, mientras estaba sentada en el balcón de nuestro apartamento, viendo el sol esconderse detrás de los edificios, finalmente lo comprendí. No lo había perdido todo, había perdido una versión de mi vida que dependía de ser ignorada. Lo que gané fue claridad. Aprendí que la fuerza no siempre se parece a la resistencia, a veces se parece a la contención, a la paciencia, a saber cuándo dar un paso atrás y dejar que la verdad avance sin que tú la impulses. En el divorcio mi esposo se lo llevó todo, la casa, los coches, el negocio. Él creía que esas cosas definían el éxito, creía que llevárselas significaba ganar. Pero lo que realmente se llevó fue la responsabilidad de cada decisión que tomó sin mí, cada línea que firmó sin leer, cada atajo que asumió que permanecería oculto. Yo me fui con algo más, mi nombre, mi integridad, mi futuro. Y si estás escuchando esto porque sientes que también estás al borde de perderlo todo, quiero que sepas esto, a veces el momento que parece una rendición es en realidad el momento en que recuperas tu poder. No luchando más fuerte sino manteniéndote firme, dejando que la verdad haga su trabajo y eligiendo avanzar con la cabeza en alto. No lo perdí todo, finalmente me encontré a mí misma.